Gramata, Club de Escritores. De pesca. El sonido de las olas chocaba contra la costa. La espuma comenzaba a subir rápidamente y el olor a electricidad se sentía en el aire. Una tormenta se avecinaba y con ella problemas. Pero antes de intentar averiguar qué tan fatídico sería tener la cuarta tormenta en 6 meses seguidos, sabía que tenía que realizar una tarea primordial, de vida o muerte, debido a que, si era mal ejecutada, morirían cientos de personas alrededor de la playa. Desamarró el nudo especial que su abuelo le había hecho al barco para que no se escapara durante la tormenta. Pero eso ahora le importaba muy poco. Las aguas agitadas eran el menor de sus problemas, porque lo peor estaba a punto de empezar. Navegó 3 horas durante la tormenta. Era el mejor momento para darse a la caza de esos monstruos, pero tenía que ser cauteloso. ¿Cómo dirigiría el barco? Ya que los fuertes vientos movían el mastil de tal manera que hacían crujir la madera. Las cuerdas estaban tensas y los tablones se levantaban por varias partes, permitiendo el paso del agua salada. Las nubes negras se concentraban en un solo sitio y hacia allá se dirigía él. Era tanta la fuerza de atracción que no necesitó de sus habilidades como marinero para guiar el barco al centro de la tormenta. Simplemente lo dejó ir, como siempre lo hacía, como le enseñó su abuelo. Sujetó el timón con una cuerda al suelo y agarró con fuerza el arpón cargado. Tenía la munición justa para acabar con 6 de ellas. Si había una más, estaría en problemas. El barco se aceleró, siendo empujado por los vientos, hasta que la barrera de nubes estuvo frente a él. Segundos después, el sol y una calma abrumadora lo rodeó. Nunca se cansaba de experimentar esa sensación. Era como volver a nacer en un nuevo mundo. Preparó el arpón y, viendo a una de sus presas, intentó disparar, pero una sirena que estaba junto a sus 5 hermanas se percató de su presencia. Y el cántico que interpretaban creció con potencia y fuerza. El mar alrededor de él se alzó en una ola de 5 metros que lo empujaba fuera del ojo del huracán. El cántico de las sirenas era intenso, lleno de rabia y hambre, sobre todo hambre. El mar había estado libre de barcos de pesca por más de 1 año, cosa que las enfurecía, ya que los humanos eran su alimento favorito. Una de estas criaturas se levantó en el aire y le cantó directo a él, cosa que pudo haberlo matado, si no hubiera sido por la herencia de su familia. Un poder que le permitía cancelar el cántico de las sirenas, llenas de furia, y no ser influenciado. Por tal razón, tenía ese trabajo, así como su padre, su abuelo y todos los anteriores a él. Agradeció a los cielos y apuntó sin perderla de vista. El tiro fue directo al corazón. Cayó con un sonoro chapoteo en el agua y la sangre era una nebulosa alrededor de ella. Sus hermanas, llenas de furia, le lanzaron todo lo que tenían, consumidas por el duelo, pero una a una fueron cayendo a manos de él, hasta que solo le quedaba un tiro. La tormenta aminoró lo suficiente para que las nubes se fueran despejando. El sol se filtraba por el cielo y el mar recobraba su color claro, hasta que la escuchó. Una última sirena cantaba, no con rabia, sino con melancolía. Era tan pura y sincera que bajó su arma. No podía hacerle daño a un ser con aquella voz, tan dulce, pero a la vez con una tristeza inmensurable que lo hizo caer de rodillas.
y poco a poco se fue acercando a la proa, queriendo consolarla. La voz sonaba distante, calmada, algo misteriosa. Lo llamaba de una manera casi magnética, que al caer al agua no le importó que estuviera congelada. Tanta era su ensoñación que la voz lo siguió llamando cada vez más y más en lo profundo de la oscuridad de aquel océano, hasta que finalmente la encontró. Le sostuvo de la mano, lo que hizo acallar la voz de inmediato. Intentó buscar aire, pero sus pulmones se comenzaron a llenar de agua. Era tarde, demasiado tarde. No era tan solo la oscuridad del océano lo que observaba alrededor. Decenas de ojos brillantes miraban con codicia a su presa. Brian Murillo. El Mujano, mi gran desilusión. Cuando era pequeña, mamá tenía la costumbre de enviarme a vacaciones donde mis tíos, tío Josebio y tía Rosa. Llegando al pueblo, el trayecto hasta la finca era de 9 horas. Como aún estaba pequeña, por ratos iba caminando y otros tantos cargada. La idea era llegar. En algunas ocasiones mis tíos y primos nos esperaban en casa y otras veces nos recogían cerca del río. Como en todos los lugares lejos de la civilización, ellos hablaban otro dialecto. En ese entonces, la casa de la finca no tenía electricidad, es decir, la capacidad para divertirnos era extensa. Cualquier actividad era diversión, hasta ir a trabajar, recolectar las frutas, la leña, era una experiencia inolvidable, un mundo diferente al que estaba acostumbrada. Además, yo era la más inquieta de la camada. En las noches era difícil lograr que me durmiera rápido. Era ahí cuando intervenía mi tía. Gloria, acuéstate y deja dormir a tus primos. Ellos mañana tienen que madrugar a la escuela, intervenía mi tía un poco molesta por tanto ruido. Si no haces caso, el Mujano viene por ti. Era la primera vez que lo escuchaba. Esa noche no pude dormir, al no saber de qué era lo que tía Rosa hablaba. Al otro día me levanté muy entusiasmada pensando en lo que haría mientras llegaban mis primos de la escuela. Oí a mis tíos hablar del Mujano y salí corriendo para preguntarles de qué se trataba. Es una bestia que sale en las noches y se lleva a los niños traviesos que no hacen caso, respondió mi tío mirándome a los ojos directamente. ¿Bestias? ¿Qué cosa es eso, tío?, insistí en preguntar muy ingenuamente. Es una figura mitad perro, mitad humano. Recoge a los niños desobedientes y se los lleva a su casa para convertirlos en piedra, aseguró mi tía mientras movía su dedo como señalándome. Me pareció ilógico llevarlos para convertirlos en piedra en lugar de comérselos. Bueno, el día transcurrió entre 1000 travesuras. Correteaba a las gallinas y le daba de comer a los cuyes. Lo curioso fue ver a mi tío cercando el contorno de la casa con alambre y latas, para que no se arrimara nadie a la casa, según él. Mis primos continuaron la historia del Mujano aquella noche. Una noche bastante aterradora para mí. Temprano, antes de dormir, fui a orinar, pues el baño quedaba un poco retirado de la casa y me daba terror ir sola, y peor aún, en horas de la madrugada. Prendí el mechón de mi habitación y no dejé que lo apagaran. El punto fue que estaba tan obsesionada por descubrir qué era o de quién quería mi tío protegernos, que busqué un orificio en la pared, la cual era de bareque, para ver el exterior. Estaba a la expectativa. Fue la primera vez que escuché el silencio de la noche, que a veces se rompía con el ruido de los grillos.
el sonido majestuoso del río, se escuchaban caer los granos de café y algunas veces el aleteo de las gallinas. Fue ahí cuando mis tíos se levantaron y con la luz de la linterna rompieron esa noche oscura. Y claro, yo al verlos fuera salí corriendo precipitada porque el miedo no me permitía quedarme sola en la casa. Según él, escuchaba ruidos extraños, pero al no encontrar nada, volvimos a la casa. Los perros hacían su parte, ladraban cada cuarto de hora. Pero la mayor incertidumbre era cuando sonaban las latas. Me levanté ásperamente de mi cama para ver lo que había del otro lado. Mi tío se paró con la escopeta. ¿Quién anda ahí? Solo el silencio contestaba. Y así transcurrió toda la noche, y yo con el corazón en la mano. Cuando trataba de dormir, la ansiedad solo me permitía escuchar mis propios latidos. No sé en qué momento me venció el sueño. Hubo muchas noches como esas en casa de mi tío Josebio. La verdad, dejé de visitarlos por algunos meses. El tema del Mujano me robaba tranquilidad, hasta que aprendí en la escuela que solo eran mitos y leyendas. Autor Gloria Caviche.